Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video acerca de la ecuación de la hipérbola y el día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice lo siguiente: dada la siguiente ecuación, determine las coordenadas del centro, vértices y focos, las longitudes de los ejes transverso y conjugado y del lado recto, la excentricidad y las ecuaciones de las asíntotas. Y la ecuación que nos dan es 4x cuadrada menos 9y cuadrada más 32x más 36y más 64 igual a 0. Recordemos que cuando tenemos una ecuación cuadrática donde aparecen los términos x cuadrada y y cuadrada con signos opuestos, se trata de una hipérbola. Lo que debemos hacer es una serie de manipulaciones algebraicas para que esta ecuación concuerde con la ecuación de una hipérbola y podamos identificar de qué caso se trata. El primer paso que vamos a hacer es organizar términos en x y y. Además, el término independiente debemos dejarlo del lado derecho. Esto es, aquí estos dos términos los vamos a cambiar de lugar para que primero tenga los términos en x y luego los términos en y. Y el 64 lo colocamos del lado derecho con signo negativo. Aquí ya tenemos la ecuación donde hemos hecho esos cambios. El siguiente paso es factorizar de tal modo que únicamente tengamos x cuadrada y y cuadrada. Este 32 se puede representar como 4 por 8 y este 36 se puede representar como 4 por 9. De esa manera, el 4 es término común en estos primeros dos términos. El 9 es un término común en estos otros términos. Así la factorización quedaría de la siguiente manera: 4x cuadrada más 8x menos 9y cuadrada, y aquí he colocado menos 4y debido a que menos por menos me tiene que dar este más que originalmente estaba en la ecuación. El siguiente paso es, con aquellos términos que están dentro del paréntesis, completar trinomios cuadrados perfectos. Y como debemos recordar, para completar un trinomio cuadrado perfecto, lo que debemos hacer es a los términos lineales, que en este caso es 8x y 4y, sacarle mitad y elevarlo al cuadrado. Cuando hacemos eso, la mitad de 8 es 4, al cuadrado es 16, y la mitad de 4 es 2, al cuadrado es 4. Debemos agregar estas dos cantidades a cada uno de los términos que está entre paréntesis. Al hacerlo, quedaría de esta manera. Sin embargo, como yo he agregado dos cantidades en el lado izquierdo, para que mi ecuación siga siendo válida, debo agregar las cantidades correspondientes en el lado derecho. Solamente que debemos notar lo siguiente: en realidad, yo coloqué un 16, pero ese 16 está siendo multiplicado por 4. Así que la cantidad total que agregué fue 64. Por lo tanto, del lado derecho debemos poner también 64. En el otro término he colocado un 4. Sin embargo, ese 4 está multiplicado por menos 9. Así que en total he colocado menos 36 en el lado izquierdo. Y por lo tanto debemos colocar 36 en el lado derecho. De esa manera, ahora estas cantidades suman 0 y ya podemos factorizar estos trinomios cuadrados perfectos de tal manera que ahora la ecuación toma la siguiente forma: 4x más 4 al cuadrado menos 9y menos 2 al cuadrado, que es la factorización de este término, igual a menos 36. Recordemos que la ecuación de una hipérbola debe tener un 1 en el lado derecho. En este caso, este menos 36 tenemos que hacer que de alguna manera sea 1. Y la forma de hacerlo pues sería dividir entre menos 36. De esa manera nos daría 1. Sin embargo, recordemos que en una ecuación, cuando dividimos un término, debemos dividir a todos los demás términos por la misma cantidad, que ahora la ecuación quedaría de esta manera. Recordemos que el 36 es 9 por 4. De esa manera yo podré simplificar un poco este 4 con este 4, da 1. Este 9 con este 9 da 1. Y menos 36. Entre menos 36 también es 1. De tal manera que la ecuación resultante es la siguiente: x más 4 al cuadrado entre menos 9, ya nada más quedó esta cantidad, y en el otro quedaría y menos 2 al cuadrado entre 4, que quedó esta cantidad, donde aquí yo he hecho la división de menos entre menos es más. Es por eso que ahora tengo un signo más, por esta división de signos. Menos 36 entre menos 36
da 1. Finalmente, lo único que hago es escribir la misma ecuación intercambiando estos dos términos para que quede de esta manera. Ahora sí, observamos que tiene la forma de la ecuación de una hipérbola y uno de los casos que hemos estudiado es el siguiente, que una hipérbola podría tener esta ecuación. Cuando tenemos una ecuación de este tipo, sabemos que se trata de una hipérbola cuyas ramas se abren hacia arriba y hacia abajo, o bien que su eje principal coincide o es paralelo con el eje Y. En este caso, las cantidades h y k son las coordenadas del centro. El término a, que aparece en la ecuación, es la distancia del centro a uno de los vértices. En esta figura, aquí tenemos, esta sería la a. Y con la b, que es el otro parámetro, podemos calcular c mediante esta ecuación. Y esta c es la distancia del centro a los focos. En este caso, por ejemplo, la distancia del centro a este foco de acá sería c. Evidentemente el otro foco estaría también a la misma distancia del centro. Para auxiliarnos en el trazo de la hipérbola y encontrar sus asíntotas, debemos trazar un rectángulo cuyos lados son 2a y 2b, como el que está aquí en la figura. Esto es 2a y esto es 2b. Este es el eje transverso y este es el eje conjugado. Ahora sí podemos trazar las asíntotas, que son líneas rectas que pasan por el centro de la hipérbola y también por las esquinas de este rectángulo. De esa manera podemos identificar todas las características importantes de la hipérbola. En nuestro ejemplo, ya para concluir, lo único que debemos hacer es comparar esta ecuación con esta ecuación. En nuestro caso, observamos, por ejemplo, que la k sería este 2 de aquí y que la menos h sería este 4. Aquí hay que tener cuidado con el signo porque en la ecuación de la hipérbola siempre va un signo menos, como acá tenemos un más, entonces la h será menos 4 y eso ya me da las coordenadas del centro, menos 4,2. También podemos identificar el término a cuadrada en este caso sería 4, por lo tanto a vale 2. B cuadrada sería 9, eso significa que la b vale 3. Dado que ya tenemos a y b, podemos aplicar ahora esta ecuación para calcular c. Y c en este caso sería raíz cuadrada de 4 más 9, es decir, raíz de 13, que es aproximadamente 3.6. Tenemos la información necesaria para encontrar todas las características importantes de nuestra hipérbola. Dado que ya tenemos toda la información necesaria, podemos identificar las características de nuestra hipérbola. En este caso ya sabemos que el centro era menos 4,2. Aquí ella trazado las coordenadas apropiadas del centro en este sistema de coordenadas, menos 4 y 2. Y la A, recordemos que era la distancia del centro a los vértices. Así que el primer vértice estará a una distancia de 2 hacia arriba del centro y el otro vértice se encontrará a 2 hacia abajo del centro. Si ubicamos esos puntos, pues aquí están en color verde los dos vértices. Observemos sus coordenadas. El primero tendría coordenadas menos 4,4. Recuerden que de aquí a acá eran 2 más 2, que es el valor de A, entonces esto mide 4. Y el otro vértice se encontrarían menos 4,0. De esa manera ya tenemos los dos vértices. El otro aspecto que es importante recordar es el valor de C. Y C es raíz de 13, que es aproximadamente 3.6, y esa es la distancia del centro a los focos. Entonces el primer foco se encontraría en este punto y el segundo foco se encontraría en este punto. Para determinar las coordenadas de los focos, debemos recordar que la distancia de aquí a acá es 2, que es la ordenada del centro, y la distancia de acá hasta acá es raíz de 13. Por lo tanto, ya podemos calcular la coordenada de este punto, que sería menos 4,2 más raíz de 13. El otro foco sería 2 menos raíz de 13, que nos daría la coordenada de este punto. Y de esa manera ya tenemos las coordenadas de los focos. El siguiente paso es trazar este rectángulo cuyos lados son 2b y 2a.
y recordemos que la b es 3, por lo tanto este lado mide 6 y este lado mide 2a, esto es 4. Ubicamos las coordenadas de esta esquina, por ejemplo, que es menos 1,4. Ahora ya podemos trazar la primera asíntota, y la asíntota pues no es más que una recta que pasa por el centro, que es menos 4,2, y por esta esquina cuyas coordenadas es menos 1,4. Para ello es importante que recordemos cómo se obtiene la ecuación de una recta dada dos puntos. Eso ya lo hemos visto en clases anteriores. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es calcular la pendiente de la recta mediante esta ecuación, que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. En este caso este va a ser para mí el segundo punto y para mí este va a ser el primero. Por lo tanto sería 4 menos 2 entre menos 1 menos 4. 4 menos 2 es 2 y menos 1 más 4 sería 3. Entonces la pendiente es 2 tercios. Y la ecuación de una recta pues tiene esta forma, donde la pendiente ya la hemos calculado, que es 2 tercios. Por lo tanto la ecuación quedaría de esta manera. Para calcular la b debo colocar uno de estos puntos en la ecuación. Por ejemplo, voy a seleccionar este punto, menos 4,2. Vamos a sustituir x igual a menos 4, y igual a 2 en la ecuación que ya tenemos, quedaría de esta manera, y ahora de aquí ya podemos despejar la b. Ya les dejo que ustedes hagan las operaciones. Yo aquí despejé la b y la b sería 14 tercios. Por lo tanto, la ecuación de esa asíntota sería simplemente esta ecuación donde la b vale 14 tercios. Esta es la ecuación de la asíntota. Aquí nada más lo que podemos hacer es multiplicar todo por 3 para que finalmente la ecuación quede de esta manera. 2x menos 3y más 14 igual a 0. Esa sería la forma general de la ecuación de esa asíntota. La otra asíntota pues es esta línea recta que también pasa por el centro. Este punto de acá tiene coordenadas menos 7,4. Hacemos el mismo procedimiento que hice para la asíntota anterior, ya no lo voy a hacer y nada más les pongo el resultado. Ahí en casa verifican que efectivamente la otra asíntota, su ecuación tiene esta forma. Si recuerdan el ejercicio, también nos estaba pidiendo el eje transverso y eso yo ya lo había comentado previamente. El eje transverso es 2a, es decir, esta distancia, este lado del rectángulo, y como la a vale 2, entonces el eje transverso vale 4. También pedía el eje conjugado es 2b, y como b era 3, entonces este lado mide 6. También nos solicitaba el lado recto. Recordemos que el lado recto es esta distancia que une dos partes de una rama de la hipérbola y que pasa por el foco. Y la forma de calcular el lado recto en videos anteriores hemos visto que es 2b cuadrada sobre a. Como la b vale 3, sería 3 al cuadrado, 9 por 2, 18, y la a vale 2, entonces sería 18 entre 2, es decir, esta distancia debe medir 9, y ustedes ahí lo pueden checar en casa cuando grafiquen la hipérbola. También nos solicitaban la excentricidad, y la excentricidad es c sobre a. En este caso, raíz de 13 sobre 2, eso da aproximadamente 1,8. Recordemos que en una hipérbola la excentricidad siempre es mayor que 1, mientras que para una elipse la excentricidad es un número que se encuentra entre 0 y 1. Finalmente, la hipérbola y su ecuación serían esas de ahí. Con esto concluimos el ejercicio y nos veríamos hasta la próxima.